Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir con este excelente y fabuloso, como diríamos, simposio de actualidades, esta gran sesión conjunta de la Academia Mexicana de Pediatría y de la Academia Nacional de Medicina. Es para mí un de verdad, gran honor poder presentarles como coordinador de este tercer módulo al doctor Fabio Salamanca Gómez. Es toda una institución en el país, todos lo conocen, obviamente porque es investigador y fundó el Sistema Nacional de Investigadores, es un investigador emérito del Instituto Mexicano del Seguro Social, extitular de la Coordinación Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social por más de una década, jefe de la Unidad de Investigación en Genética Humana del Hospital de Pediatría, el Centro Médico Nacional, del IMSS por más de 30 años, profesor titular del curso de especialidad en Genética Médica, Facultad de Medicina de la UNAM, por más de 30 años, expresidente de la Asociación Mexicana de Genética Humana, expresidente de la Asociación Mexicana de Antropología Biológica, miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Academia Mexicana de Cirugía y de la Academia Mexicana de Ciencias. Pues con ustedes, sin más preámbulo, les dejo al maravilloso doctor Fabio Salamanca. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esa muy amable presentación. Y me da mucho gusto agradecer esta iniciativa tan acertada del doctor Raúl Carrillo Esper y la doctora Leti Belmont, que conjuga las dos academias para celebrar esta trayectoria exitosa de 75 años de la Academia Mexicana de Pediatría. Celebro vivamente, igualmente, el hecho de que se hayan seleccionado para estos módulos de la sesión que nos convoca hoy a distinguidos miembros de las dos academias. Eso ocurre precisamente con el módulo que vamos a tener enseguida, el módulo 3, en que contamos con 4 presentaciones muy importantes que tocan temas trascendentales para la salud pública del país. El primer ponente es el doctor Juan Manuel Sauceda, que tiene una brillante trayectoria. Es médico de la Universidad Nacional, psiquiatra por la misma universidad y por el IMSS. Se ha especializado particularmente en psiquiatría de niños y adolescentes. Tiene esta especialidad por la Universidad de Toronto. Obtuvo el primer lugar de tesis de su generación. Es diplomado en epidemiología clínica por la UNAM y por el IMSS. Diplomado también en psicoterapia familiar por la Universidad Iberoamericana. Es diplomado igualmente en psicoterapia cognitiva conductual por la UNAM. Editor de la revista médica del IMSS durante varios años, editor también del Boletín Médico del Hospital Infantil de México, presidente del Colegio Mexicano de Psiquiatría, jefe de salud mental del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, docente de pregrado y posgrado de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UNAM, presidente de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, profesor de cursos de psicoterapia familiar en la Organización Panamericana de la Salud, con cursos especialmente en Ecuador y Perú. Es socio titular de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Pediatría
y socio honorario de la Academia Americana de Psiquiatría para niños y adolescentes. Bienvenido, Juan Manuel, te escucharemos en tu presentación. Muy buenos días. Es un honor haber sido invitado por la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Pediatría y tener la coordinación de mi excompañero de hospital y muy distinguido, el doctor Salamanca, para estar esta mañana, hablando un poco de un fenómeno que cada vez cobra más relevancia, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Hablar sobre el acoso escolar y su relación con el desarrollo de psicopatología en los involucrados. El acoso escolar, llamado en inglés bullying, consiste en el uso repetido y deliberado de agresiones verbales, psicológicas o físicas para lastimar y dominar a otro niño, sin que hayan sido precedidas de provocación y en el conocimiento de que la víctima carece de posibilidades de defenderse. Este es el origen, es el principio de esta palabra bullying, aunque ahora se ha universalizado y se ha usado pues, en forma excesiva, ¿no? Ya no nomás es sustantivo, sino que es verbo, es adjetivo, etcétera, ¿no? Las características del acoso escolar son las siguientes de acuerdo con la UNICEF. La intencionalidad, o sea, implica de parte del agresor del deseo de dañar. También implica un desequilibrio de poder, donde el poder, por supuesto, lo tiene el agresor, hay una asimetría y hay desventajas de parte del agredido. También, para llamarle acoso, se requiere que sea una acción repetida, o sea, no se trata de un episodio aislado. Se refiere a la relación entre pares, entre iguales estudiantes, sobre todo de las primarias y de las secundarias. No se trata de peleas esporádicas ni de conflictos entre grupos. Respecto a las causas del acoso, pues a la que más se le atribuye el origen es que se trata de un comportamiento aprendido en la familia, en el entorno social, en los medios de comunicación y en las redes sociales. También, por supuesto, tiene influencia los factores socioculturales, los valores socioculturales que pueden fomentarlo o frenarlo. Y no hay que olvidar los factores psicológicos a los que me voy a referir a continuación. Los factores psicológicos, sobre todo del agresor, por supuesto, pero también del agredido. Los factores psicológicos de parte del agresor son sus frustraciones personales, su difícil control de impulsos, su forma de liberar emociones negativas. También la búsqueda de beneficios sociales, porque los agresores generalmente tienen interés en mantener un estatus dentro de su grupo, la aceptación de su autoridad, su popularidad. Se trata de un ejercicio de poder o dominio del grupo. ¿Quiénes participan en este fenómeno del acoso escolar? Bueno, el agresor, que en inglés se le llama bully, y la traducción en español, la correcta, es la de buleador. La víctima o buleado. Hay algunos que además de ser agresores han sido víctimas o lo son todavía, es el buleado, que además puede ser buleador. Y luego tenemos a los personajes neutros, o sea, los compañeros de estos agresores y agredidos, que son los que no están implicados en el fenómeno de acoso, sino nada más lo observan. Los tipos de acoso son sobre todo el acoso emocional,
que consiste básicamente en menospreciar o ignorar a las víctimas. El acoso físico directo, que es en el que ya se emplea los golpes. El acoso físico indirecto, que se refiere a la agresión hacia las propiedades, hacia los cuadernos o la ropa del agredido. El acoso sexual, que se explica por sí solo. El acoso verbal, sobre todo el empleo de nombres o de apodos denigrantes. Y recientemente se le ha dado más importancia al ciberacoso, o sea, el acoso que se da por medios virtuales. La mayor parte del acoso ocurre en la escuela, más que en el camino a ella o de regreso. Los agresores o bullies y las víctimas o bulleados están generalmente en el mismo grado escolar. La mayor parte de los episodios no son del conocimiento de los maestros y la víctima se siente incapaz de reportarlos a los maestros y a sus padres. Sus efectos sintomáticos y también neuroanatómicos. Sabemos que es un estímulo nocivo el acoso, que se asocia con puntuaciones más altas de síntomas psiquiátricos y alteraciones en el cuerpo calloso y la corona radiada en los niños. La agresión verbal por compañeros es un importante y potente factor de estrés en la niñez. En México, su prevalencia, según una consulta infantil y juvenil, ocurre entre los 6 y 9 años con un porcentaje de 32%. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición encontró que 25% de los escolares en este país afirmó ser objeto de violencia en el ámbito escolar. Yo creo que reviste una importancia significativa el conocer los factores psicológicos o psiquiátricos que actúan tanto en el agresor como en el agredido. Y con este propósito hicimos un estudio piloto en 1,092 niños del segundo al sexto grado de 5 primarias oficiales del Distrito Federal, el entonces Distrito Federal. Niños en un rango de edad de 7 a 13 años, que sirvió de tesis de la especialidad del doctor Eduardo Roque, que tuve la oportunidad de ser su tutor. En esta población de niños de las delegaciones de Iztapalapa y Tlalpan, medimos y clasificamos el acoso entre escolares con el empleo de un instrumento clinimétrico que los escolares respondieron, que es el test BUL-S, que consta de 15 preguntas para niños de 7 a 16 años de edad y revela el acoso a partir del informe de los alumnos. O sea, los alumnos tenían que contestar en el sentido de si sabían que había acosadores y acosados en sus grupos, ¿no? Detecta implicados y aspectos situacionales en las relaciones de agresividad entre pares. Además, a los padres de estos niños, a los que asistieron al estudio, se les aplicó, ellos contestaron, una escala clinimétrica que es tal vez la más utilizada a nivel mundial para detectar síntomas psiquiátricos en los niños, que es la CBSL, la Child Behavior Checklist, que es la lista de síntomas del niño, y que detecta la psicopatología más común de los niños de acuerdo con la perspectiva de sus padres. Consta de 118 reactivos que se contestan con 0 casi nunca, a 2 casi siempre, y que ha sido validada en México por la doctora Lilia Albores en el Hospital Infantil Psiquiátrico Juan N. Navarro. Los casos, o sea, los implicados
y controles, los casos implicados en el acoso escolar se detectaron en una proporción de 25% de los pares que los nominaron en los ítems. O sea, 25% de los que se consideraron acosadores o bullies fueron nominados por sus compañeros en las preguntas de la 5ª a la 10ª del test bull. Para la consideración de psicopatología, de la existencia de psicopatología, se consideró un rango clínico, que es el que se usa habitualmente, con un factor de T de 60 o mayor en las subescalas. Y los controles o neutros, como ya había dicho, fueron aquellos que no se vieron involucrados en el acoso escolar, pero que sí lo detectaron con sus respuestas en el test bull. De manera que fueron 1,092 alumnos de 5 escuelas primarias oficiales de estas delegaciones de Iztapalapa y Tlalpan. 23.9% de todos los alumnos, de todos los estudiantes, estuvo implicado en el acoso, con una media de edad de 9.6 años. Las víctimas constituyeron el 8.97%, los agresores el 12.27% de toda esa muestra, y los que eran conjuntamente agresores y víctimas fueron el 2.7%. Los neutros, que lógicamente eran la mayoría, fueron del 76%. Las niñas, bueno, y la mayor parte eran varones, por supuesto, pero las niñas implicadas representaron solo el 13.1%, concentradas la mayoría en el grupo de víctimas. 63% de los padres de alumnos implicados, 165, y 175 del grupo neutro contestaron esta lista de psicopatología. La muestra final estuvo formada por 340 alumnos. En el análisis estadístico se utilizó la estadística descriptiva para analizar la relación entre el estatus de víctima-agresor y el grupo de controles o neutros. Se estimaron las razones de momios al usar la clasificación de agresor-víctima como variable dependiente y la psicopatología como variable independiente. El análisis estadístico se hizo con programa Stata versión 10. La distribución por sexo, bueno, aquí podemos ver claramente que de esta muestra había más varones que niñas, como se ve en la barra de la izquierda. En cuanto a las víctimas, bueno, sí predominaron las víctimas masculinas, color azul. Los víctimas agresores fueron menos que las víctimas solas. Y los agresores, vemos aquí, que fueron de los más frecuentes. En la barra de la derecha fueron 89 agresores, todos varones. Ahora, en este cuadro vemos los resultados de la exploración de psicopatología, que está representada por síndromes que se forman con los síntomas de esta CBCL. Síndromes como los afectivos, los de ansiedad, los somáticos, los de problemas de atención, los de oposicionismo y de conducta. Y estos síndromes son compatibles con los diagnósticos de psicopatología infantil propuestos por la Asociación Psiquiátrica Americana, la APA, en su conocido manual DSM-4. Y aquí vemos que
Bueno, no sé si se vea suficientemente, pero el límite de 60, de factor de T de 60, ese límite sirve para considerar por encima de él a los casos clínicos y por debajo de él a los neutros. Y aquí vemos en las barras blancas que los que no eran casos, los que no eran agresores ni víctimas, ninguno alcanzó el rango clínico. En cambio, las víctimas, los agresores y sobre todo las víctimas agresores tuvieron un nivel de psicopatología que sí encajaba en el rango clínico. Tenemos, por ejemplo, sobre todo esta barra de color azul, que son las víctimas agresores, fueron los que alcanzaron el mayor nivel de psicopatología, tanto en problemas afectivos como en problemas de ansiedad, problemas somáticos, problemas de atención, oposicionismo y problemas de conducta. En segundo lugar, de los más psicopatológicos, podemos decir, están los simplemente agresores. Y en tercer lugar, los agredidos. Y como ya dije antes, ninguno de los neutros u observadores alcanzó un nivel de sintomatología considerada como psicopatológico. Los grupos con mayores niveles de psicopatología fueron el de víctima agresor y el agresor. El grupo agresor además tuvo puntajes elevados en los factores somáticos, o sea, de quejas psicosomáticas y también de síntomas de ansiedad. Las víctimas, por su parte, tuvieron puntajes elevados en ansiedad. Y la frecuencia de escolares implicados en toda la muestra es de 24%, que es compatible con lo reportado en la literatura internacional. De tal manera que el acoso escolar es un fenómeno frecuente, se asocia con psicopatología en todos los implicados y los agresores tienen mayor riesgo de desarrollar psicopatología. Durante esta investigación, 5 de los agresores abandonaron la escuela, y esto también se reporta en la literatura. El abandono de la escuela sabemos que es un factor de riesgo para el uso de sustancias. Hay evidencias de asociación entre acoso escolar y abuso de sustancias ilícitas, entre otros fenómenos psicopatológicos, así como abandono escolar en los sujetos agresores. Sabemos que maestros y padres piensan que el acoso acaba solo y tienden a no hacer nada, o sea, no le dan importancia a la mayor parte. Pero el acoso permanece y la psicopatología también, y los roles se mantienen, sobre todo la psicopatología. Quien es víctima a los 7 años, muy probablemente seguirá siendo víctima 8 años después y seguirá teniendo psicopatología suficiente a nivel clínico. Los efectos sobre la salud mental permanecen después de 10 y 15 años, ya que 28% de víctimas y agresores mantienen la psicopatología, y esto ha sido demostrado en un estudio de cohorte que duró 15 años, en un estudio de cohorte que se hizo en los países escandinavos. Respecto al funcionamiento familiar, sabemos que el acoso escolar, y está demostrado, que es un indicador de disfunción familiar. En un estudio se encontró que 97% de niños acosadores fueron víctimas ellos mismos de maltrato en su hogar, y 50%, o sea, la mitad de sus madres, eran agredidas por su pareja. O sea que ahí aprendió el niño a agredir. De manera, y además se sabe, y está plenamente demostrado, que el acoso es un factor de riesgo para suicidio y abuso de sustancias, además de que para trastornos de personalidad. El tratamiento consiste en la identificación del acoso y la referencia a servicios de salud mental. Que las escuelas realicen campañas permanentes para prevenirlo y combatirlo y buscar el apoyo de todos los implicados, alumnos, padres y maestros. Los neutros, los observadores, pueden ser de gran ayuda en este sentido.
De manera que concluimos que la frecuencia del acoso escolar es de 24%. Esto es similar a la del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Con este estudio concluimos que el acoso se asocia con síntomas psiquiátricos en todos los implicados, de los cuales la mayor parte son varones. Primero, los más patológicos son las víctimas agresores, como ya había dicho, con más psicopatología en los trastornos que llamamos en psiquiatría trastornos externalizados, o sea, aquellos trastornos que se pueden observar, como el trastorno por déficit de atención, trastorno de conducta y oposicionismo. Esto en comparación con lo que llamamos trastornos internalizados, que son aquellos que no se observan, pero que el individuo siente, ¿no? Como los trastornos de ansiedad y la depresión. En segundo lugar, los más psicopatológicos son los agresores, que además tienen síntomas frecuentes de internalizados o de ansiedad. Y en tercer lugar, las víctimas que presentan muchos síntomas de ansiedad. Aquí encontramos un número reducido de niñas, porque este test está diseñado más bien para niños y para detectar los síntomas externalizados, por lo cual es necesario el diseño de instrumentos para las niñas en población mexicana. El acoso escolar requiere atención por su asociación con uso y abuso de sustancias, abandono escolar, violencia intrafamiliar, embarazo adolescente, conducta suicida y trastornos externalizados, como ya he mencionado. Este estudio fue publicado en Salud Pública y fue motivo de un premio de la Fundación Mexicana para la Salud. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Manuel, por esta muy interesante presentación que hace énfasis en la necesidad de contar con experiencias y cifras propias en nuestra población. Y este es un fenómeno creciente en la mayor parte de las poblaciones del mundo. Y esto me lleva a referirme a las excelentes ponencias que tuvimos la oportunidad de escuchar en el módulo previo. Si tienen en cuenta estas presentaciones, verán cómo en la primera, este enfoque preventivo, no solo de las malformaciones congénitas, sino de los defectos al nacimiento, como la prematurez y el bajo peso al nacimiento, con orientación preventiva acompañada de medidas como el tamiz metabólico, son un factor que debiera tomarse en cuenta en la salud pública de nuestra población y que es apremiante. De igual manera, escuchamos todos esta alusión a los hallazgos de la farmacogenómica con relación a la aplicación de medicamentos. Esta nueva área de investigación abrió un panorama trascendental desde el punto de vista preventivo y que es muy importante para los países como el nuestro, en vías de desarrollo, en donde por supuesto resultan siempre escasos los recursos destinados al sector salud. Identificar oportunamente qué personas de la población general responden o no a un medicamento es importantísimo no solo para el control de la enfermedad en el paciente, sino para evitar la dispendia de recursos. Y ahí es donde se toca este asunto trascendental de los presupuestos destinados a salud. No solamente es un desperdicio desde el punto de vista económico, sino que el paciente está sometido a correr riesgos que no debiera tener si se le administra oportunamente el medicamento adecuado. Y en la última presentación que escuchamos, vieron cómo
este enfoque preventivo de las vacunas es trascendental. Entre paréntesis, algunas de ellas, como la del COVID-19, surgidas por aportaciones recientes, muy recientes, del campo de la genética y la genómica humana, para el mecanismo que llevó a obtenerlas con una brevedad asombrosa. La primera en la historia en el que se contó oportunamente con los recursos para hacer el control de la diseminación del virus. Y tuvimos la oportunidad de escuchar este ejemplo maravilloso del resultado de la prevención del cáncer cérvico-uterino, aplicando precisamente estas vacunas puntuales en Australia, el primer país en el que prácticamente las autoridades sanitarias de Australia afirmaron que a partir del año 2025, el año anterior, se ha controlado perfectamente el cáncer cérvico-uterino en esa población.